La Embajada de los Estados Unidos en Cuba empezará a tramitar visas en su sede de La Habana, lo que significa que a partir de enero se supone que ya nadie tenga que viajar a Guyana. Sin embargo, hay muchas preguntas. Una de ellas es, ¿qué pasará con los que ya tienen turnos para Guyana? Así que vamos a empezar nuestro programa de hoy con este tema sin duda de interés para muchos. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Y para responder preguntas, Ángel Leal, abogado de inmigración, muchas gracias por estar con nosotros. Cómo no, encantado. Gracias por la invitación. Bueno, empezamos con la pregunta inicial, al revés, ¿no? Sí. Los que ya tienen turno para Guyana, ¿también empezarán a tramitar en La Habana o tienen que viajar a Guyana? Tienen que viajar a Guyana. Es muy importante porque pierden el turno y pueden hasta perder el caso. Así que esto es para principios del 2023 y para personas que sean citadas en La Habana. Si ya usted está citado en Guyana, tiene que ir a Guyana o corre peligro de que le desestimen el caso. Aunque, ¿qué ha pasado en todo este tiempo con quien no tiene dinero para ir allá? ¿Quién paga este viaje? ¿Cómo, los propios familiares aquí? Los propios familiares acá. Y estamos hablando en algunos casos décimas de miles de dólares, de casos de 11.500, 13.500 dólares. Por la estadía, porque se tiene que quedar allí. Efectivamente. Y peor aún, es una estadía autorizada por 90 días nada más, que sé de casos que se han tenido que quedar más de los 90 días porque lo han puesto en proceso administrativo, que puede demorar hasta 6 meses o más para que por fin le den la visa. Han puesto casos de menores de edad en proceso administrativo. ¿Qué es un proceso administrativo? Un proceso administrativo básicamente quiere decir que le están negando la visa pendiente más investigación. Entonces lo que le están pidiendo es un formulario, la DS 5533, algo así, 5535, donde básicamente le piden el historial de los últimos 15 años de empleo, vivienda. ¿En Cuba? Sí, de su vida. Sí. Y básicamente es para ver si hay... Puede dar cualquiera, porque la verdad es que mi experiencia como periodista es que la embajada norteamericana no tiene la menor capacidad, y bueno, y en estos tiempos menos, de ir a ningún centro de trabajo a averiguar si eso es verdad o es mentira. Depende. Su experiencia es que en el fondo la embajada americana depende en informaciones oficiales de la que dé el gobierno, ¿no? En parte, y parte de la revisión de nombre que hacen por las huellas digitales, y ellos reciben un informe. Pero lo peor es que se lo están pidiendo inclusive a menores de edad. O sea que no hay ni siquiera los 15 años de historial. Pero muchas veces tiene que ver por coincidencias de nombre con alguien que sea un prófugo de la justicia, etcétera. Y hasta que no terminen ese proceso es que no pueden dar la visa. ¿Y qué pasa con eso? Guyana te daba 90, y te da todavía. O sea, hasta enero, estamos todavía, o sea, octubre, noviembre, diciembre, sí. Enero. Tú llegas a Guyana y tienes una visa de 90 días, pero tu trámite dura más de 90 días y te quedas, no estás incumpliendo las leyes de Guyana. ¿Y qué pasa? No, ¿O hay un negocio montado ahí? Parece ser, porque sé de casos que se han quedado más de los 90 días porque el caso está en proceso administrativo y no le ha pasado nada con las autoridades de Guyana. ¿Y cuando te dan la visa, puedes venir de Guyana directo para Estados Unidos o tienes que regresar a Cuba? No, puedes venir directo de Guyana a Estados Unidos. Pero generalmente regresan a Cuba, ¿qué? A buscar cosas. Exactamente, y despedirse de sus familiares porque la visa es válida por 6 meses para ingresar a los Estados Unidos como residente. Ahora, dicen que van reclamaciones familiares. ¿Significa que hay otro tipo de reclamación que todavía necesita ir a Guyana o no? No, están hablando de visas de inmigrantes. Entonces, cualquier categoría ya de visa de inmigrante, sea familia inmediata ciudadano americano, familia de residente o lo que sea, vas a ser entrevistado en La Habana a partir del 23. Y ya están haciendo las entrevistas de familiares inmediatos en Cuba hace unos meses atrás. Empezaron con los padres de hijos americanos y han subsecuentemente agregado las otras categorías de familiares de inmediatos de ciudadanos americanos. Este anuncio lo que tiene que ver son categorías de preferencia familiar, como hijo soltero mayor de edad de residente, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, cónyuge, hijo menor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano. Estas son las categorías que todavía siguen siendo entrevistados en Guyana, que a principios del 23 ya serán citados para entrevista en La Habana. Ahora, ¿sabes qué? Se está celebrando la Asamblea General de las Naciones Unidas y muchos presidentes de los 190 y tantos países que la integran han estado viniendo para hablar directamente. No vino Díaz-Canel, pero envió al ministro de Relaciones Exteriores
que habló, por supuesto, de su discurso antiimperialista de siempre, pero se refirió a esta nueva decisión por parte de Estados Unidos de reabrir la embajada. Veamos. La economía cubana ha experimentado presiones extraordinarias que se manifiestan en la industria, la prestación de servicios, la escasez de alimentos y medicinas y el deterioro del nivel de consumo y bienestar general de la población. El anuncio de hoy de que el procesamiento de visas de migrantes retornará a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana es un paso positivo. Eso fue hace 2 días atrás. Si tuviera ahora que hablarle a las personas que están interesadas, ¿qué 2 consejos básicos? Básicamente de que si tienen cita en Guyana, que no dejen de asistir a esa cita porque pueden perder el caso. Segundo, la buena noticia de todo esto realmente tiene que ver con el programa de reunificación familiar cubano, que lo hemos hablado tantas veces que ya lo reanudaron, porque van a cumplir con el compromiso de 20,000 visas para el cubano de a pie, excluyendo familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Es decir, que aparte de lo que sean familiares inmediatos de ciudadanos americanos, que puede ser miles de personas, van a haber 20,000 visas más para estas categorías preferenciales que acabo de describir y para aquellas personas que participaron en el programa de parol cubano de reunificación familiar. Entonces, si usted tuvo un caso de parol cubano de reunificación familiar, que le aprobaron el parol, que usted puso la FEDEBE, que no pudo ir a la entrevista porque cerraron la embajada, ahora es el momento de escribir al Centro Nacional de Visas para pedir esa entrevista de reunificación familiar para que ese hermano pueda venir, para que ese hijo casado pueda venir, para que ese hijo soltero mayor de edad pueda venir. Así que es una buena oportunidad ahora de aprovechar el hecho de que han liberado estas visas. Hay una cosa que yo no entiendo, porque usted dice las 20,000 visas, que eso es una prerrogativa con Cuba, hay que aclararlo. Correcto, ¿no? sí. Y el señor canciller castrista y otras autoridades han solicitado varias veces que se acabe la asesina, le llaman, asesina ley de ajuste cubano. Y a la misma vez piden que se cumpla con las 20,000 visas. Y yo estaba pensando, ¿hay modo, si se elimina la ley de ajuste cubano, de regularizar? O sea, ese plan de las 20,000 visas está basado en la ley de ajuste cubano, porque es como luego... Es correcto, porque o sea, entran con parol y el año y el día ajustan bajo la ley de ajuste cubano. Si quitan la ley de ajuste cubano no puede haber 20,000 visas. Efectivamente, y vale la pena recalcar que la ley de ajuste cubano existe precisamente por ese régimen totalitario dictatorial, porque el cubano todavía sigue considerando un refugiado de facto. Sí, pero al margen de eso, ¿no? Yo lo que veo es el discurso contradictorio. La ley asesina de ajuste cubano y por otro lado tienen que cumplir con las 20,000 visas. Totalmente, entonces, te entiendo. Digo, Sí. vamos a quitarle la ley de ajuste cubano. Se acabaron las 20,000 visas porque esas personas no tendrían cómo regularizar su estatus aquí, ¿no? Es correcto. Quita la ley de ajuste cubano y ya no hay reunificación familiar cubana porque no pueden entrar bajo paro porque no les sirve de nada. Porque les sirve porque cuando entra bajo paro al año y el día ajustan bajo la ley de ajuste cubano. Quita la ley de ajuste cubano, entonces... Tendrían que ir todos a juicio de persecución política. Exactamente. Que sería una cosa muy rara. Lo otro que yo veo también, que tengo dudas, la reclamación de hermano, que generalmente demora 12 años, 10... 15, está por el 2007. 15. Ahora, pero había una excepción con los cubanos y que era mucho más corta. ¿Vuelve a ser más corta ahora? Exactamente. Ahora, por ejemplo, invitan al hermano ciudadano americano que participe en el programa. Usted dice que sí, mandas la solicitud del parol, mandas el affidavit, citan al hermano cubano y si califica, le dan ese parol y él entra bajo parol y en vez de esperar 15 años, a lo mejor le toca 3, 4, 5 años de poder venir bajo parol, bajo el programa de reunificación familiar cubano, producto de esa reclamación, pero sin tener que esperar los 15 años de actualización. Una última pregunta. Un cubano casado, por ejemplo, con una ecuatoriana. Esa ecuatoriana tiene 2 hijos de un matrimonio anterior que han sido reclamados por el cubano. Pero la mujer entra por la frontera y se acoge a la ley de ajuste cubano, no a la reclamación original. ¿Se anula el caso de reclamación de los hijos? No se anula el caso de la reclamación, lo que no sé si ella va a calificar bajo la ley de ajuste cubano, porque recordemos que es el cubano. Ya calificó. Sí, o sea, si tú porque entró con el cubano. Porque entró por la frontera. Con el cubano. Sí. Ok, está bien. Ajá, pero entonces, ¿pero tú tienes reclamado a tus hijos?
no por la ley de ajuste, sino por reunificación familiar. La reclamación, y reclamaron al esposo de ¿quién? El hermano. Sí, claro. Sí, se cayó la reclamación. Se cayó, ¿no? Se cayó la reclamación. Sí, porque veo muchos Entonces, casos. ellos, O sea, si tú tienes una reclamación y entras por frontera y te acoges a la ley de ajuste, esa reclamación se va. y además se pierde, ¿no? Porque nadie sabe Se después dónde pierde está. porque ya el beneficiario principal ajustó por otra vía que no fue esa reclamación y por lo tanto ya la reclamación no tiene lugar a pesar de que quedaron derivados en Cuba que son los hijos. Entonces lo que le va a tocar hacer es cuando ellos sean residentes reclamar a sus hijos. Además, una cosa distinta si tú haces una reclamación individual o si la reclamación es hecha a través de tu esposo o algo, ¿no? Es correcto. Cuando es una de las categorías preferenciales incluye el núcleo ¿Cómo que familiar. le dicen ustedes en el lenguaje? Cuando tú alas a una Los persona, derivados. Hay un beneficiario principal y sus derivados. Cuando es familia inmediata de ciudadano americano, no hay derivados. Cada cual requiere su propia reclamación. Cuando no eres familia inmediata de un ciudadano americano, entonces puede venir el núcleo familiar. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y con el público.